Muy bien, hermanos, abramos nuestra Biblia, por favor, en Génesis, en el capítulo 24. Génesis, capítulo 24. Y vamos a orar un instante antes de entrar en la palabra del Señor. Oraremos. Gracias, Señor, Padre Celestial, por esta mañana, por tu pueblo reunido, Señor, tu iglesia, tu amada iglesia. Rogamos que nos hables, Señor, que nos llenes de aquella palabra tuya, cuyo alimento es delicioso, como tú lo dices, Señor. Padre Celestial, danos para nuestra vida ese alimento que nos da crecimiento, que nos da vida. Así te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, al llegar al capítulo 24, entramos en un aspecto muy importante, un capítulo bastante importante. Cuando Abraham ya está en su edad próxima para dejar esta vida, ¿no? Muy anciano. Y entonces es el momento en que él quiere ver por una esposa para su hijo Isaac. Y es muy interesante entender esto porque en ningún momento Isaac tomó la iniciativa de buscar una esposa. Parece que Isaac no tenía ningún apuro en buscar una esposa. Confiaría mucho en Dios, ciertamente. Algunos jóvenes se desesperan, ¿no? Para buscar a alguien que sea la voluntad de Dios en su vida. En el caso de Isaac, Isaac no tenía en absoluto ningún apuro y cuando recién se casó tenía ya 40 años. Además, el que le buscó una esposa fue su padre, Abraham. Ahí vemos también un principio bastante importante, hermanos. No que Isaac no haya hecho nada, eso no es tan importante. Lo importante es el sello de bendición, digamos así, de su papá en este caso, ¿no? Y al decir el papá estamos diciendo también la mamá, porque recordemos, dice la Biblia, Dios ha diseñado el matrimonio, que cuando se casan ya dejan de ser dos, ya no son dos, ahora son uno solo. Por eso si hablamos de Abraham, de la bendición de Abraham para su hijo Isaac en su matrimonio, al mismo tiempo hablamos de Sara, porque Abraham y Sara, su esposa, eran uno solo, ¿no? La bendición de los padres es algo que a veces se olvida. Y uno de los consejos más necesarios que personalmente yo doy a todo joven o señorita que está pensando en buscar la voluntad del Señor, un esposo, una esposa. Bueno, a veces no son tan jóvenes, pero en todos los casos siempre les hemos dado una recomendación, un consejo. Y a veces ellos se extrañan de esta recomendación. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta es si el que él o ella están buscando o están pensando sea también parte del pueblo del Señor, ¿no? Si es creyente él o ella también, eso es esencial. Eso es esencial. Vemos que la preocupación más grande de Abraham ha sido aquí, que ella, la que va a ser esposa de Isaac, sea también del pueblo de Dios, o una creyente, llamémosle así, porque Abraham le va a decir a su siervo, de aquí no, de estas mujeres idólatras de esta tierra, no, nadie de ellas que son paganas. Vas a ir a mi familia allá muy lejos en la tierra de Harán. Y de ahí, de los que buscan a Jehová, de los que creen en Dios, el Dios verdadero, de ellos, entre ellos, traerás una esposa para mi hijo. Así que lo primero que Abraham señala es, no una persona incrédula. Entonces, es el mismo requisito para nosotros, para los jóvenes, para las señoritas igual. La primera pregunta, ¿es el creyente? ¿Es ella creyente? ¿Es un hijo de Dios o no?
Eso es en realidad lo más importante de todo, es su condición como creyente en Cristo de la misma manera. Y cuando recomendamos, como digo, a los solteros de esta manera, está además esa pregunta se sobreentiende, ¿no? Si el que tú estás pensando es alguien que sea un hijo de Dios, también. Pero la segunda pregunta es esta. ¿Qué dice tu papá y qué dice tu mamá sobre esa chica o sobre ese joven? ¿Qué dice tu papá? ¿Qué dice tu mamá sobre aquel joven, aquella señorita? Y el joven se sorprende y dice, pero mis padres no son creyentes. Y yo les digo, no importa que no sean creyentes en Cristo. Quiero saber, quisiera que hagas algo. De alguna manera, hazle conocer a tu papá, a tu mamá, a ella o al joven. De alguna manera, hazles conocer a tus padres, a ese joven o a esa chica. Y luego me vas a contestar, ¿qué opina tu papá? ¿Qué opina tu mamá de esta persona? Y no des un paso más adelante mientras no hayas preguntado a tus padres qué piensan ellos de este joven o esta señorita. A veces los jóvenes medio enojados piensan, no, pero ¿qué tiene que ver mi papá, mi mamá? No son creyentes o con la historia esa de siempre, ¿no? Ellos que saben del amor, como suelen decir hoy en día. Quiero decirte una cosa, joven o señorita, si tú eres soltero. Los padres saben del amor 10 veces más que tú. ¿Tú piensas que sabes del amor? No. Tus padres, tu papá, tu mamá saben del amor 10 veces más que tú, que eres todavía soltero y que eres todavía joven. Y por alguna razón y con toda sabiduría ha dicho Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y seas de larga vida sobre la tierra. Así que dos cosas principales, ¿no? En primer lugar, la primera pregunta, ¿es él o ella creyente en Cristo? Muy bien. Segunda pregunta, ¿qué piensan tus padres sobre esta persona? La tercera pregunta será, ¿qué dice el pastor de tu iglesia sobre esta persona? Ahí está. Ese es el orden, esos son los requisitos cuando alguien está pidiendo la confirmación de Dios en cuanto a una persona, es decir, para casarse, ¿no? La confirmación viene por allí. No va a mandar Dios un papelito desde el cielo con el nombre de la persona. Pero Dios ha puesto dos personas, tu padre y tu madre, que seguramente tendrán, por decir, 60 años, algo así. Y tú tal vez tienes 25, 30 años. Pero vuelvo a decir, aunque a ti no te parezca, tus padres saben del amor. Ellos saben del matrimonio mucho, mucho más que tú. La experiencia de la vida y de los años, la experiencia de sus errores, la experiencia de sus fracasos, les han enseñado al papá y a la mamá quién es una buena persona, quién será una buena esposa, quién será un buen esposo. Y el joven piensa, no, yo sé todo del amor. No, mis padres, ¿qué van a saber? De repente ni les aviso para qué. No es así, no es así. El consejo de tu padre y de tu madre te van a librar de una tremenda equivocación en cuanto al matrimonio. Te van a librar de caer en una equivocación que no la podrás resolver por muchos, muchos años. El consejo y la opinión de tus padres sobre esta persona a la que tú piensas que, bueno, que Dios confirme su voluntad. Las primeras personas con las que Dios confirma su voluntad son tu padre y tu madre. Y así fue en el caso de Abraham también, ¿no? Vamos a empezar leyendo aquí el capítulo 24. Y Abraham era ya viejo y venido en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más viejo de su casa, el que era señor en todo lo que tenía:
pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y tomarte he juramento por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomes mujer para mi hijo de las hijas de Canaán, entre los cuales yo habito, mas que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás de allá mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi naturaleza, y me habló y me juró diciendo, a tu simiente daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tomarás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás limpio de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y juróle sobre este negocio. Y el siervo tomó 10 camellos de los camellos de su señor y fue llevando en su mano de lo mejor que su señor tenía. Y levantóse y fue a Aram Naharaim, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora que salen las mozas por agua. Y dijo, Jehová Dios de mi señor Abraham, haz encontrar ahora delante de mí hoy y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza a quien yo dijere, abaja ahora tu cántaro y beberé. Y ella respondiere, bebe y también, bebe y también a tus camellos daré a beber. Esta sea la que aparejaste a tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca que salía, la cual había nacido a Batuel, hijo de Melca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, con su cántaro sobre su hombro. Y la moza era muy hermosa de vista, virgen, que varón no la había conocido, la cual descendió a la fuente e hinchió su cántaro y subía. Entonces el siervo corrió hacia ella y dijo, ruégote que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y dióse priesa a bajar su cántaro sobre su mano y dióle a beber. Y acabando de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y dióse priesa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el varón estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su camino o no. Bueno, a veces el joven que se quiere casar no sabe exactamente, es a veces pues la falta de experiencia, ¿no? Los años de experiencia ayudan mucho. Esa es una de las razones por la que los padres pueden discernir. ¿Por qué razón? A los 60 años de edad o a los 50 años, un papá o una mamá van a conversar con una persona a quien recién conocen. Y en menos de 5 minutos van a sacar una conclusión acertada. Esta persona es una buena persona. O si no, van a decir, no te metas con esta persona, de ninguna manera te involucres con esta persona. Una de las dos cosas van a decir ellos. Porque el Señor les ha dado esa experiencia de la vida. Vuelvo a decir, experiencias a veces
de fracasos rotundos o también de aciertos. Los años enseñan a la persona una psicología práctica, digamos así. Pero a los 20 años de edad o a los 18 años de edad, el joven está desorientado. Y sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Cualquier varón astuto y engañador le va a engañar fácilmente a ella. Tiene 18 años, tiene 20 años. No sabe, no se da cuenta cuán grandemente le están engañando a ella. No distingue. Por eso la necesidad imperiosa de que los padres aconsejen y puedan decir, esta persona sí es idónea delante de Dios. O bien, esta persona no te involucres más con este joven o con esta señorita. Y en este caso, Dios le da una señal al siervo de Abraham. No había forma de saber exactamente, así que él pide la ayuda de Dios. Y Dios le da, Dios le señala, ella es, ¿no? Y como digo otra vez, en el caso de los jóvenes, Dios le señala. Si el joven tiene 20 años, no está muy seguro, me parece que sí, pero yo busco la confirmación de Dios. La confirmación de Dios es uno de los principios más importantes en la Biblia. Desde la ley de Moisés hay este mandamiento: no podrás condenar a nadie, dice en la ley de Moisés, ¿no? En el caso de los delitos, a nadie se le podrá condenar si no es por 2 o 3 testigos, nunca con un solo testigo. Supongamos alguien asesinó a su prójimo y viene alguien y dice, yo le vi que le mató. ¿Los jueces podían basarse en el testimonio de una sola persona? No, Dios dice no. Por lo menos dos o 3 testigos para poder condenar a alguien. Y Dios mismo se sujeta a este principio de confirmación. Si yo quisiera obedecer a Dios, Dios me va a confirmar su voluntad. Ahora, no por un solo lado, no con un solo testigo, con 2 o 3 testigos. Dios me confirmará su voluntad por este lado y también por este lado y también por este lado. ¿Qué dicen mis padres? Primera confirmación. ¿Qué dice mi pastor? Segunda confirmación. ¿Qué dice algún hermano o alguna hermana que yo tenga confianza en este hermano o hermana? ¿Qué dice? Y de repente encuentro, los 3 concuerdan. Mis padres dicen que está bien, el pastor dice que está bien, mi amigo, mi amiga, no de mi edad, sino de mayor edad y madurez. Mi amigo me ha aconsejado, sí, que está bien. Entonces, pues Dios está confirmando. ¿Por dónde? Con 2 o 3 testigos confirma Dios su voluntad. En el caso del siervo de Abraham, no había otra manera sino pedirle a Dios directamente, ¿no? Ahora él llega a la ciudad de Abraham, ahí muy lejos, y entonces pide el siervo una señal de Dios. Es muy interesante esto, porque él le pide a Dios, a la doncella, que yo le diga, dame de beber de tu cántaro, es decir, a él nada más. Eso era una costumbre en el tiempo antiguo, ¿no? No era malcriadez decirle, llegaba a un sitio caminando y decirle, dame un poco de agua. Eso no era malcriadez, era costumbre. O brindar un poco de agua, un poco de alimento al que venía de viaje. Así era, ¿no? Entonces, conforme a la costumbre, el siervo le dice a la doncella, te ruego que me des de beber, y ella le da. Pero cuando ella termina de darle de beber al siervo, no se queda contenta con eso. Y tampoco él no le ha pedido darle de beber a todititos mis camellos. Él no le pide eso. Ella se ofrece. Ella se ofrece para dar de beber a todos sus camellos. ¿Ven? Y el siervo había pedido a Dios justamente eso. Que la joven a quien yo le pida dame de beber, ella misma ofrezca dar de beber a todos mis camellos.
lo cual era bien trabajoso. Yo calculo por lo menos 3 horas y un montón de cántaros de agua, porque el siervo venía con una caravana de camellos. Traía regalos, traía ayudantes con él. Habían viajado muy, muy lejos. Y los camellos, después de viajar tanto, toman agua más de lo necesario, agua para reservas, se toma un montón de agua. Así que la doncella, o sea, Rebeca, tuvo que llenar bastantes cántaros de agua y darle de beber a cada camello. Bastante trabajo, 2, 3 horas de trabajo. Y el siervo no le había pedido, hazlo. Ella se ofreció a hacerlo. Ahí está. Y ella era justamente la mujer que Dios le había separado para Isaac. Luego él llega a la familia de Rebeca. Vamos a ver. Versículo 21. Y el varón estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su camino o no. Y fue que como los camellos acabaron de beber, el varón sacó un pendiente de oro de medio ciclo de peso y 2 ajorcas para sus manos de 10 ciclos de oro de peso. Y dijo, hija, ¿de quién eres? Ruégote que me declares. ¿Hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Y ella respondió, yo soy hija de Batuel, hijo de Melca, al cual parió a Nacor. Y díjole, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y también lugar para posar. Entonces el varón se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi señor Abraham, que no quitó su misericordia y su verdad de mi señor, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi señor. Y la moza corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió fuera al varón a la fuente. Y fue que como vio el pendiente y las ajorcas en las manos de su hermana, y como oyó las palabras de Rebeca su hermana que decía, así me dijo aquel varón, vino al varón, y he aquí él estaba junto a los camellos a la fuente. Y díjole, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el varón vino a casa, y Labán desató los camellos, y dio paja y forraje a los camellos, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los varones que venían con él. Y pusieron delante de él de comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya hablado mis palabras. Y él le dijo, habla. Llega el siervo de Abraham con una misión tan importante. Entonces ellos le alojan allí, ¿no? Y le ofrecen de una vez para comer, como también era siempre la costumbre con los viajeros. Y él dijo, no, no puedo comer hasta que haya hablado la misión que me ha encargado mi señor Abraham. No. Siempre es urgente el mensaje que Dios nos da, hermanos. En muchas ocasiones encontramos esto mismo. Cuando Dios envía a un profeta, por ejemplo, le dice, anda, cumple lo que yo te digo, entrega el mensaje que te doy, le dice el Señor. No te detengas en el camino. Y si alguien te saluda, no respondas. Anda de frente, cumple la misión que yo te doy y regresa de inmediato. Así es la misión que Dios nos encomienda. No te detengas, cumple lo que Dios te ha encomendado. Y el siervo dice, no, comer no, déjenme hablar primero la misión que me trae donde ustedes. Y entonces él comienza a hablar, ¿no? Entonces él dijo, verso 34. Entonces él dijo, yo soy siervo de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi señor y hace engrandecido. Y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi señor, parió un hijo a mi señor después de su vejez, al cual ha dado todo cuanto tiene. Y mi señor me hizo jurar diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos en cuya tierra yo habito, mas irás a la casa de mi padre y a mi parentela,
y tomarás de allá mujer para mi hijo. Ahora vamos a saltar un poquito esa parte porque él relata lo que ya hemos leído, ¿no? Vamos a ir de frente al versículo 48. 48. Inclinéme y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino derecho para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, y aquí está el momento importante, ¿no? Por eso es que él no quiere comer. No. Déjenme hablar la misión que me ha traído acá. Es importantísimo. Y ahora está el momento de la verdad. Versículo 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo y echaré o a diestra o a siniestra. Entonces Labán y Batuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti. Tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Labán era el hermano de Rebeca y Batuel era su padre, ¿no? Ahora fíjense aquí, las mujeres no dijeron nada, ni siquiera le preguntaron a Rebeca, tampoco le preguntaron a la mamá de Rebeca. Bueno, no entendemos bien todo lo que está en la Biblia, no lo entendemos hasta el último detalle, ¿no? Algunas cosas no sabemos bien, pero notemos esto, ¿no? Es el hermano y el papá los que tienen la palabra. ¿Y qué dicen ellos? Ante lo que el siervo le dice, de ahora mismo díganme, ¿aceptarán que Rebeca vaya conmigo para ser esposa de Isaac? Y ellos dicen, esto ha salido de Jehová, esto ha salido de Dios. No podemos decirte ni sí ni no, porque esto salió de Dios. Entonces toma a Rebeca y llévatela para que sea esposa del hijo de tu señor Abraham. Y entonces él agradece a Dios, ¿no? El siervo, versículo 52. Y fue que como el siervo de Abraham oyó sus palabras, inclinóse a tierra a Jehová. Y sacó el siervo vasos de plata y vasos de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Ahí está, otra vez. No se quedó unos días con ellos. No se quedó ni un solo día más. Y así es siempre la misión que Dios nos encomienda. No te distraigas en las cosas que el mundo te ofrece. No te distraigas en el dinero, no te distraigas en las riquezas, no te distraigas en ninguna otra cosa. Lleva a cabo lo que el Señor te ha encomendado. Sin demorar. El siervo de Abraham dijo, enviadme de una vez a mi Señor. Es decir, durmieron ahí, ¿no? Después de conversar, amaneció y el siervo de Abraham dijo, me voy. ¿Qué le dicen ellos? Verso 55. Entonces respondió su hermano y su madre. Ahora, no interviene aquí ya el padre, pero la madre. Entonces respondió su hermano y su madre. Espere la moza con nosotros a lo menos 10 días y después irá. ¿Qué pasó? El día anterior dijeron, muy bien, está bien que vaya contigo. Ahora el día siguiente lo pensaron mejor y dijeron, no, que se quede 10 días, quédate tú también 10 días y después irá contigo la doncella. En realidad lo que ellos querían es desanimarle a Rebeca para que no fuese. Y ellos sacaron su cuenta, ¿no? En 10 días le convencemos para que no se vaya. Eso era el objetivo de ellos. Danos 10 días para convencerle de que no va a ir. Claro, no le dijeron eso a él. Pero esa es una de las razones por la que Dios dice, ahora sigue y obedece al Señor. Ahora,
no mañana, no dentro de 10 días, hoy. Yo tengo un amigo, un compañero del estudio bíblico en el seminario, se llama Martín Ábalos, y él es pastor actualmente en un lugar en el departamento de Huancavelica, cerca de Pampas. Ahí está Martín Ábalos como pastor, ya tiene mi edad, ¿no? Sus hijos ya mayores, haciendo un trabajo muy bueno cerca de Pampas, en Huancavelica. Y cuando estábamos en el tiempo del estudio, él me contó su experiencia de conversión. Me dijo, yo asistía a la iglesia de Pro, pero yo era un bandido. Yo iba porque me gustaban las chicas y porque había buenos juegos, las reuniones, etc. Yo no buscaba a Dios realmente, me gustaba el ambiente y nada más se acabó. Pero un día hubo una predicación, alguien vino a predicar y el mensaje era tanto le llegó a su corazón que él se quiso salir de la predicación, quiso irse. Y el hijo del pastor, el hijo del misionero, cuando le vio, él conocía bastante bien a Martín. Y el hijo del pastor le dijo, Martín, si tú sales de esta puerta, te aseguro que vas a terminar en el infierno. No escapes del llamamiento de Dios. Dios quiere que tú sigas a Cristo. Dios quiere que tú te arrepientas y tú quieres escapar del llamamiento de Dios para ti. Y Martín estaba en esa disyuntiva. ¿Me voy? No me gusta este mensaje. Ya me han hablado de mi vida. Me han hablado de todo lo que yo soy, mis pecados. Me voy. Y él, cuando le dijo, porque era su amigo, ¿no? El hijo del pastor, se paró un momento a pensar. Y Martín me dijo, casi decido irme. Y yo sabía, era cierto lo que él decía. Me voy de acá, nunca más sabré del evangelio y terminaría en el infierno. Pero Dios me detuvo. Y lentamente yo regresé y tomé asiento de nuevo. Y cuando se hizo la invitación, y yo pasé adelante, y yo dije, yo quiero dar mi vida al Señor Jesucristo. Fue un momento tan decisivo en su vida. Así fue esto. Querían desanimarle a ella. ¿Qué responde entonces el siervo? Versículo 56. Y él les dijo, no me detengáis, pues que Jehová ha prosperado mi camino. Enviadme que me vaya a mi Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la moza y preguntémosle. Bueno, qué extraño, ¿no? Porque al final de todos recién le preguntan a Rebeca. Primero habla a su hermano, su papá, después su mamá, y al final de todo le preguntan a Rebeca. No le habían preguntado. Entonces le preguntan, ¿no? 58. Y llamaron a Rebeca y dijéronle, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces enviaron a Rebeca a su hermana y a su ama y al siervo de Abraham y a sus varones. Y bendijeron a Rebeca y dijéronle, nuestra hermana eres, seas en millares de millares y tu generación posea la puerta de sus enemigos. Levantóse entonces Rebeca y sus mozas y subieron sobre los camellos y siguieron al varón. Y el siervo tomó a Rebeca y fuese. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al siervo, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y cubrióse. Entonces el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Y metióla Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer. Y la amó. Y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Como que su nueva esposa ocupa ahora el lugar de su madre, ¿no? Se consoló de su madre con su
nueva esposa, Rebeca. Pero ella fue donde él, sin haberle conocido, nunca lo había visto. Él tampoco la había visto a ella. Ahora, en la Biblia dice que nosotros amamos a Cristo sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. Rebeca amó a Isaac sin haberle visto. Confió en la voluntad de Dios. Esa era la razón. Y él también. Ni se preocupó. En toda la historia no vemos que Isaac habla ni una sola palabra. Esa era su confianza en Dios. Dios lo hará. Y Dios sabe quién será mi esposa. Ahí está. Pero Rebeca es la iglesia. Y la Biblia dice que la iglesia, nosotros, respecto del Señor Jesús, a quien amáis sin haberle visto. Nunca hemos visto el rostro del Señor Jesús. Pero la iglesia está casada con el Señor Jesús. Y pronto le veremos. Rebeca, sí, iré. Sus hermanos, su padre decían que se quede 10 días para desanimarle. Ella dijo, no, me voy. Hoy mismo yo iré. Y se fue. Ahora, la Biblia tiene, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? 3 aplicaciones. Y aún tiene otras, pero 3 aplicaciones básicas. La primera es la aplicación histórica, literal histórica. Esa es la que acabamos de ver. Exacto como sucedió la historia, y así sucedió. Eso fue real. Acabamos de explicar la historia en su aplicación histórica. En segundo lugar, y esto es de lo más interesante, de lo más importante, porque no es solamente la aplicación histórica, es la aplicación doctrinal. Doctrinal. Y la tercera es para mi vida personal. ¿Cuál es la enseñanza doctrinal en este caso? Es un cuadro espiritual. Abraham es Dios el Padre. Dios el Padre representado por Abraham. El Espíritu Santo representado por el siervo de Abraham. Abraham manda a su siervo a buscar una esposa para su hijo. Dios, el Padre, envía a su Espíritu Santo a este mundo, muy lejos, para buscar una esposa para su hijo, para el Hijo de Dios, para Cristo Jesús. Entonces, Isaac representa al Señor Jesús. Abraham, en esta representación, ¿no? Abraham es el Padre. Isaac es Cristo Jesús, el Dios, el Hijo. Y el siervo de Abraham es el Espíritu Santo. ¿Y Rebeca quién es? La iglesia es Rebeca. Muy bien. Y aquí hay una aplicación maravillosa realmente. Porque Dios le está diciendo a su Espíritu Santo, ándate muy lejos allá al mundo de los hombres. Y Dios envía a su Espíritu Santo desde el cielo al mundo pecador. Pero Dios le dice, así como Abraham le dice a su siervo, ¿no? Ándate a la tierra de mi nacimiento, a la tierra de Harán. Y de allí, entre mis familiares, entre los que son de mi sangre, de allí vas a traer una esposa para mi hijo Isaac. Dios enviando a su Espíritu Santo muy lejos a este mundo. Pero fíjense cómo Abraham está diciendo, vas a ir aquellos que son de mi sangre a la tierra de Harán. Dios está diciéndole al Espíritu Santo, ándate al mundo donde están los que son de mi parentela, donde están aquellos que me pertenecen, los que son de mi sangre están en el mundo. Llamándonos Dios a nosotros la propia sangre de Dios.
la propia familia de Dios. Y de allí del mundo, Dios le manda a su Espíritu Santo a traer una esposa, la iglesia, para su Hijo Jesucristo. Es realmente maravillosa esta segunda aplicación doctrinal. Y algunos detalles en especial son maravillosos. Veamos, por ejemplo, en el versículo 22. Versículo 22. Y fue que, como los camellos acabaron de beber, el varón sacó un pendiente de oro y de medio ciclo de peso, y 2 ajorcas para sus manos de 10 ciclos de oro de peso. Y dijo: hija de quién eres, ruégote que me declares. Y entonces ella le explica, ¿no? Dándole él joyas muy, muy valiosas. 10 ciclos de peso, los brazaletes, algo así, para sus manos, y el pendiente de oro. Un ciclo de oro era bastante. Y yo podría decir, mínimo, el precio de estas joyas que el siervo le da, apenas le ve a Rebeca, mínimo 50,000 soles, el precio de estas joyas. Tal vez sea 70,000 soles, pero por lo menos 50,000 soles el valor de estas joyas de oro. Mucho valor. Él encuentra la voluntad de Dios en cuanto a Rebeca y le da esas joyas. El Espíritu Santo ha dado dones a su iglesia. Ahí está el siervo de Abraham entregándole joyas valiosísimas a Rebeca. El Espíritu Santo entregándole dones valiosísimos a la iglesia del Señor, a cada creyente. La Biblia nos habla de eso, de dones espirituales traídos del cielo. Y notemos algo más. En la Biblia siempre el oro representa las cosas divinas. Eso tiene un significado en la Biblia. Cada vez que encontramos el oro en la Biblia, siempre está señalando directamente la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Las joyas eran de oro, dándole Dios dones a su iglesia por el Espíritu Santo. Dones divinos, eran de oro las joyas. Muy bien, y en el momento en que ella es preguntada, ¿no? Le preguntan si va a ir con el varón, como decimos en el versículo 58. Y llamaron a Rebeca y dijéronle: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. La iglesia del Señor dice: sí, yo voy con Cristo mi Señor. Nunca le hemos visto, y ella fue sin haber visto nunca al que va a ser su esposo. Ahora, en realidad, en el aspecto judío del matrimonio, había varias diferencias. Una de las diferencias es esto, fíjense. En la cultura hebrea, o sea, de los judíos, ellos en realidad se casan legalmente primero. Y después de unos meses, o generalmente después de un año, recién hacen la fiesta de casamiento. Pero durante todo ese año ya están casados. En nuestra costumbre a veces el joven va con sus padres a la familia de ella y piden la mano, ¿no es cierto? Entonces a partir de ahí dicen, ya están comprometidos para casarse. Pero eso no es casamiento entre nosotros. Se van a casar todavía, es solamente un compromiso nada más. En el caso de los judíos era diferente. Cuando pedían la mano, ya se consideraban esposos, ya estaban casados. Ahora, todavía no se unían verdaderamente, ¿no? En cuerpo todavía no, pero ya eran esposos, legalmente hablando, ya eran esposos. Por eso cuando José, el ángel le anuncia: María, tu mujer, va a tener
va a concebir del Espíritu Santo. No temas recibir a María tu mujer. ¿Por qué él tenía una desesperación de irse secretamente? Porque María ya era su esposa, en esa costumbre de los hebreos. Ya eran esposos, como digo, ¿no? El casamiento se hacía en la pedida de mano. Ya estaban legalmente, ya eran esposos. Si bien es cierto, esperaban un año todavía para que se unan en cuerpo y para que se lleve a cabo la fiesta de celebración. Diferente de nosotros. Nosotros somos la esposa de Cristo. Todavía no nos hemos unido con Él, pero ya estamos casados con Él. ¿Se dan cuenta? La importancia de ese detalle del matrimonio entre los hebreos. Ellos ya estaban casados legalmente, todavía no se habían unido, pero ya eran esposos. Entonces, nosotros ya nos hemos casado, ya somos esposos del Salvador Cristo Jesús. Todavía no nos hemos unido a Él personalmente, pero legalmente ante Dios ya su iglesia está casada con el Salvador, con Cristo Jesús. Muy importante de entender esto, ¿no? Rebeca, al aceptar ir con él, ya era considerado, según la costumbre, ya ella es la esposa de Isaac. No le ha visto todavía, ni siquiera ha llegado a la tierra de Isaac, pero ya ella es la esposa. Una vez que aceptaron, una vez que dijo que sí, ya era la esposa. Ahora, ellos vienen y el encuentro que hay entre ambos. Versículo 61. A ver, versículo 61. Levantóse entonces Rebeca y sus mozas y subieron sobre los camellos y siguieron al varón. Y el siervo tomó a Rebeca y fuese. ¡Qué figura más maravillosa del Espíritu Santo! Llevando a la iglesia de este mundo al hogar del Padre, al hogar donde está Cristo, al hogar celestial, para casarse con Cristo. Porque ellos estaban muy lejos, ¿no? Del hogar de Isaac. Ahora, ella, llevada por el siervo de Abraham, Rebeca, viaja entonces junto con él para encontrarse con su esposo Isaac. El Espíritu Santo vino a este mundo muy lejos de la presencia de Dios. Y un día llevará el Espíritu Santo, volverá al cielo, llevándonos a nosotros, llevando a los cielos a la nueva esposa del Hijo de Dios. Y la iglesia seguirá al Espíritu Santo para ir al cielo, porque ese es el hogar del esposo, de Cristo Jesús. Y Rebeca dejó el lugar donde ella vivía y se fue para siempre para estar con su esposo Isaac. La iglesia dejará este mundo, seguirá al Espíritu Santo que la llevará a su iglesia al hogar de Dios, al hogar del Hijo de Dios, para casarse con él, para unirse con él. Qué maravillosa es esta aplicación doctrinal. Seguimos leyendo un minutito ya para ir terminando, ¿no? Versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. El encuentro entre Isaac y Rebeca. Él había salido a orar al campo a la hora de la tarde y ve muy lejos que está acercándose el siervo y su nueva esposa con los camellos. Y poco a poco se acercan hasta encontrarse. El encuentro de la iglesia con su Señor. Qué figura tan maravillosa realmente.
Luego, un detalle más por último, versículo 67. Y metióla Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Aquí hay una enseñanza doctrinal en este pequeño versículo, una enseñanza doctrinal bastante profunda. ¿Por qué? Había ya fallecido la mamá de Isaac, ¿no? Sara ya había muerto. Pero como ellos vivían cambiando de lugar, solían habitar en carpas, en tiendas. No era una construcción sólida, sino que armaban tiendas, iban siguiendo el ganado, porque se acabó el pasto aquí, tenían que avanzar bastante y llevar sus carpas desarmables a otro lugar. Por eso dice la tienda de su madre Sara. Digamos la habitación, ¿no? Aunque era una carpa, pero era la habitación de su madre Sara. Y metióla Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. ¿Por qué es importante eso? Porque nos está hablando del tiempo en que Cristo toma a la iglesia por su esposa, pero este detalle, en el tiempo antiguo, muchas veces Dios quiso tomar a Israel por su esposa. Pero Israel, dentro de su infidelidad continuamente, llegó a ser como la esposa infiel de Jehová. Y no se pudo cumplir el propósito que Dios tuvo con ellos. La voluntad de Dios fue que Israel fuese su esposa fiel, pero ellos desecharon siempre la voluntad de Dios. Entonces, Rebeca, que es la iglesia, entra al lugar que había sido antes de Israel, porque Sara está representando a la nación de Israel, Sara la esposa de Abraham, pero ella ya falleció. Y la nueva esposa, la iglesia, ocupa el lugar que había sido originalmente para Israel, la tienda de Sara, porque Sara es la nación de Israel. No cumpliendo ellos el propósito de Dios por su infidelidad. Entonces, la iglesia ocupa ahora el lugar que había sido destinado anteriormente a Israel. La iglesia ocupa el lugar de la bendición de Dios, que era para ellos, para los judíos, pero ellos desecharon la voluntad de Dios. Entrando Isaac con su esposa al lugar que era de su madre Sara. Entrando Cristo Jesús con su esposa la iglesia a la bendición que estuvo destinada para Israel primeramente. Qué maravillosos son estos detalles en el sentido doctrinal también. Concuerdan cuando estudiamos, analizando, comparando la escritura con la escritura, encontramos estas enseñanzas tan grandes. Muy bien, ahí nos detenemos ya por ahora y vamos a dar gracias a Dios por lo que hemos aprendido, ¿no? Oraremos. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Tantas cosas que a veces ni siquiera habíamos imaginado que están en tu palabra, Señor. Bendice la vida de los jóvenes, varones y mujeres que buscan tu voluntad en cuanto a su vida futura, en cuanto al matrimonio. Este principio que vemos aquí en la vida de Abraham, Señor. En primer lugar, una persona, una esposa que sea también del pueblo de Dios, que sea creyente. En segundo lugar, la bendición de Abraham mismo, la bendición de los padres, por medio de quienes
tú estás confirmando tu voluntad por medio de los padres. Gracias por eso te damos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.